Saludos, buscador de la verdad oculta. Estás en el lugar donde la oscuridad tiene voz, donde el pasado nunca muere, y donde los secretos más aterradores son revelados. Bienvenidos al Enigma del Ayer, y mi misión es desempolvar los archivos olvidados, historias reales y leyendas que susurran desde las sombras de la historia. Aquí, la historia no es lo que te contaron en los libros. Es lo que se esconde detrás de la neblina. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber. Si eres de los que disfruta sentir el frío en la espalda, de los que se atreve a mirar de frente al horror, solo te pido dos cosas. Primero, suscríbete y activa la campana, para que cada nuevo enigma te encuentre. Y segundo, enciende la luz, o mejor aún, déjala apagada. Pero no digas que no te lo advertí. Gracias por atreverte a cruzar el umbral. Empecemos. La primera historia espera. La mansión del infortunio. En una oscura y tormentosa noche, en un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques, se alzaba una casa abandonada a la que los lugareños llamaban la mansión del infortunio. La leyenda contaba que décadas atrás, la familia que habitaba la mansión desapareció misteriosamente, dejando tras de sí un rastro de horrores inenarrables. Desde entonces, la casa se convirtió en lugar de temor y mal augurio. Un grupo de valientes amigos, ávidos de emociones fuertes, decidió desafiar el mito y adentrarse en la mansión, en busca de aventura. Al cruzar el umbral, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos, como si el mismísimo aire estuviera impregnado con el peso de la tragedia que allí yacía. Linternas en mano, exploraron habitación tras habitación, con el eco de sus propios pasos resonando en los pasillos vacíos. Pronto, descubrieron un antiguo sótano oculto tras una pared cubierta de enredaderas. Al bajar por la escalera carcomida por el tiempo, percibieron susurros susurrantes y susurros inquietantes que parecían emanar de las sombras mismas. En el centro del sótano, hallaron un viejo libro encuadernado en piel humana, cuyas páginas estaban llenas de inscripciones arcanas y símbolos oscuros. Antes de que pudieran reaccionar, un súbito viento helado apagó sus linternas, sumiéndolos en la más profunda oscuridad. Cuando finalmente lograron encender sus linternas, descubrieron que el sótano había cambiado. Una figura pálida y sin rostro se alzaba ante ellos, sus ojos brillaban con un fulgor malévolo que heló la sangre de los intrusos. Sin decir palabra, la figura extendió una mano huesuda y los invitó a un baile macabro que parecía no tener fin. Los amigos, presas del terror, intentaron huir, pero descubrieron que ya no estaban en la mansión, sino en un infernal laberinto de pasillos retorcidos y puertas que llevaban a ninguna parte. La noche se volvió eterna, marcada por el eco de risas siniestras y la sensación de que el tiempo mismo se retorcía a su alrededor. La única salida, encontraron, estaba en el corazón mismo de la mansión, donde descubrieron a la familia desaparecida, atrapada en una dimensión entre la vida y la muerte, condenada a revivir una y otra vez la noche de su desaparición. Con un esfuerzo sobrehumano, los amigos lograron liberar a los espíritus atrapados, pero al hacerlo comprendieron que la mansión del infortunio cobraría una nueva víctima para sustituir la que habían liberado. Aterrados, salieron corriendo de la casa mientras ésta se desmoronaba a su alrededor, jurando nunca más volver. Sin embargo, dicen que en noches de luna llena, aún se escuchan los lamentos de la mansión del infortunio, recordando a quienes se atrevan a desafiar su antigua maldición. La morada de las sombras. En un antiguo pueblo junto a un denso bosque, se alzaba una mansión en ruinas conocida como la morada de las sombras. La historia que se contaba era tan escalofriante como la casa misma, se decía que la mansión albergaba un oscuro secreto relacionado con una tragedia ancestral. Un grupo de investigadores apasionados por el misterio y lo sobrenatural decidió explorar la mansión con la esperanza de desentrañar su enigmático pasado. Al adentrarse en el interior de la morada, sintieron un gélido escalofrío que les heló hasta los huesos, como si el propio edificio los rechazara con una fuerza invisible. Los investigadores comenzaron a registrar cada rincón de la mansión, desafiando el susurro constante del viento que parecía llevar consigo lamentos y murmullos inquietantes. En una habitación secreta, descubrieron un antiguo diario cuyas páginas estaban llenas de relatos sobre una entidad maligna que acechaba en las sombras, sedienta de almas inocentes. Mientras exploraban el sótano, una de las escalofriantes revelaciones los dejó paralizados. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones en una lengua olvidada, y en el centro del espacio yacía un altar profano adornado con símbolos siniestros. Antes de que pudieran reaccionar, una oscuridad impenetrable los envolvió, sumiéndolos en un abismo de tinieblas. Cuando despertaron, se encontraron en una realidad alterna, donde la mansión adquiría dimensiones insospechadas y los pasillos se retorcían como serpientes hambrientas. A lo lejos, divisaron una figura encapuchada, cuyos ojos brillaban con un fulgor antinatural. Con voz susurrante, les reveló la verdad oculta de la morada. Una antigua maldición acechaba en cada sombra, alimentándose de la curiosidad temeraria de quienes osaran desafiarla.
Los investigadores lucharon por encontrar la salida, pero se vieron atrapados en un laberinto de terror, donde el tiempo mismo parecía desvanecerse. Mientras la mansión se desmoronaba a su alrededor, lograron encontrar una salida, pero al cruzar el umbral, descubrieron con horror que habían liberado accidentalmente a la entidad de la oscuridad, condenando al pueblo entero a sufrir su furia eterna. A partir de esa noche, la mansión abandonada desapareció misteriosamente, pero dicen que sus siniestras leyendas perduran en las mentes de aquellos que se atreven a adentrarse en los bosques oscuros, recordando a todos que algunos secretos nunca deberían ser desentrañados. La Casa de los Ecos. Era una fría noche de invierno, y la quietud reinaba en el pequeño pueblo de Ravens Hollow. Bajo la luz pálida de la luna, se alzaba una casa antigua y desolada, conocida por sus habitantes como la Casa de los Ecos. Según las leyendas locales, la estructura estaba poseída por los susurros angustiados de aquellos que habían perecido en sus muros, atados a un destino sin descanso. Un joven escritor, obsesionado con las historias de terror, decidió pasar la noche en la Casa de los Ecos en busca de inspiración. Armado con una vela temblorosa y un diario en blanco, se adentró en la casa, dispuesto a desafiar al misterio que la envolvía. A medida que el reloj marcaba la medianoche, el silencio fue interrumpido por un eco sutil pero penetrante, como si voces atormentadas brotaran de las mismas paredes. Determinado a enfrentar sus temores, el escritor avanzó por pasillos cubiertos de polvo y habitaciones plagadas de sombras ominosas. Al abrir la puerta de una habitación cerrada desde hacía décadas, se encontró con un espectáculo aterrador. Una figura etérea, cubierta por un velo de penumbra, se alzaba en el centro de la estancia, con los ojos fijos en el intruso. Con una voz que parecía emanar desde más allá del velo de la realidad, la figura le reveló los relatos de dolor y desesperación que habían quedado atrapados en la Casa de los Ecos a lo largo de los siglos. Sin embargo, el escritor, embelesado por la extraña belleza de la figura angustiada, se vio tentado a escuchar con atención cada historia susurrada por los ecos del pasado. Sin embargo, la presencia etérea lo advirtió: cada palabra escuchada ataría su destino al de aquellos espíritus atormentados, condenándolo a unirse a la colección de lamentos. Atormentado por la indecisión, el escritor suplicó una oportunidad de redención, buscando liberar a aquellos que yacían prisioneros de la casa maldita. En ese momento, un chisporroteo eléctrico atravesó la habitación, dispersando las sombras y revelando la cruel realidad. El escritor había caído presa de la Casa de los Ecos, condenado a un destino similar al de aquellos espíritus atormentados. Al amanecer, los aldeanos descubrieron con horror que la Casa de los Ecos había desaparecido, dejando solo un rastro de desolación en su lugar. Desde ese día, los habitantes de Ravens Hollow evitan hablar del escritor que desafió a la casa maldita, recordando con temor que a veces, los límites entre la realidad y el mundo de las sombras son más frágiles de lo que imaginamos. La casa abandonada en el bosque. Había una vez una casa abandonada en medio del bosque. La gente decía que estaba maldita y que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a salir. Pero un grupo de amigos decidió desafiar las supersticiones y explorar la casa. Cuando llegaron, la casa parecía normal por fuera, pero al entrar, notaron que algo no estaba bien. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, y el aire era frío y húmedo. Mientras caminaban por los pasillos, escucharon extraños ruidos y susurros que parecían venir de todas partes. De repente, uno de los amigos desapareció sin dejar rastro. Los demás comenzaron a buscarlo, pero se dieron cuenta de que estaban perdidos en la casa. A medida que avanzaban, las cosas se volvían cada vez más extrañas y siniestras. Finalmente, encontraron una habitación cerrada con llave. Después de mucho esfuerzo, lograron abrirla y se encontraron con algo horrible: el cadáver del amigo desaparecido, rodeado de símbolos satánicos y velas negras. Aterrorizados, los amigos intentaron huir de la casa, pero descubrieron que las puertas y ventanas estaban selladas. Estaban atrapados allí para siempre, condenados a ser víctimas de la maldición de la casa abandonada en medio del bosque. Desde entonces, la gente evita acercarse a esa casa, temiendo el destino que les espera si se atreven a entrar. La Morada del Lamento. En un remoto pueblo rodeado por densos bosques y montañas se encontraba la aldea de Elm Grove. En el corazón del pueblo se alzaba una mansión en ruinas conocida como la Morada del Lamento. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella, hablaban en susurros acerca de inquietantes lamentos que resonaban en el aire durante la noche. Un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar la maldición que envolvía a la mansión y adentrarse en sus entrañas en busca de respuestas. Armados con linternas temblorosas y corazones llenos de determinación, cruzaron el umbral de la morada con sombras antiguas retorciéndose a su alrededor. A medida que exploraban los pasillos cubiertos de polvo, los jóvenes empezaron a escuchar los susurros de las paredes, enredándose en sus mentes como espinas gélidas.
Avanzaron con cautela, pero pronto descubrieron una sala oculta donde una figura encapuchada les aguardaba en silencio, con ojos que irradiaban un fulgor sobrenatural. La figura les advirtió de la maldición que asolaba la mansión, una maldición forjada por el dolor y el sufrimiento de generaciones pasadas. Decidió someterlos a una prueba para determinar si eran dignos de conocer los secretos sepultados en las entrañas de la morada. Les ofreció una elección: permanecer en la mansión y enfrentar la malévola fuerza que la habitaba, o intentar escapar y condenar al pueblo entero a la furia ancestral. Los jóvenes, con el corazón palpitante y la desesperación en sus almas, se encontraron divididos. Algunos aceptaron el desafío, decididos a desvelar la verdad, mientras que otros buscaron una salida, anhelando preservar la seguridad de su amada aldea. Lo que ninguno de ellos sabía era que, al traspasar las puertas de la mansión, habían danzado en las garras de un destino ineludible. Aquellos que buscaron escapar se encontraron en un bucle eterno, con la morada devorando sus esperanzas a medida que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Los que se atrevieron a desafiar la maldición, descubrieron una verdad aterradora: estaban condenados a unirse a la legión de almas atormentadas por la maldición, alimentando la oscuridad que anidaba en la morada del lamento. Desde entonces, la mansión permanece en el centro del pueblo, susurrando promesas de conocimiento inalcanzable para aquellos que se atrevan a desafiarla, recordando a todos que algunas puertas nunca deberían ser abiertas. Hemos llegado al final de este capítulo en la oscuridad. Gracias por acompañarme hasta el último suspiro de esta historia. Si este enigma te ha dejado pensando, si sentiste el frío recorrer tu espalda, te pido que me ayudes a desenterrar más secretos. Deja un comentario aquí abajo. Cuéntame qué te pareció, si conocías la leyenda, o si tienes tu propia experiencia aterradora. Leerlos me ayuda muchísimo a mantener viva la llama del enigma del ayer. Comparte este video con alguien a quien le guste sentir miedo. Así, esta historia puede encontrar a otros buscadores de la verdad oculta. Tu apoyo, tu suscripción y tu me gusta son la única luz que necesito para seguir entrando en las sombras. Recuerda, los misterios del pasado no esperan. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a volver.